Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Women Value, la iniciativa de inversión que pretende reconocer el talento femenino y derribar las barreras que todavía impiden la total igualdad. Hoy tengo el placer de tener conmigo a una mujer que destaca por su trabajo como gestora de fondos de renta fija y que de hecho es una de las pocas mujeres españolas que ha llegado a tener el rating AAA del grupo Citywire, ese que reconoce el performance de los gestores de fondos. Se trata de Carmen García Navarro, gestora de renta fija de Renta 4 y una mujer con 15 años de experiencia en el sector. Hola Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias. Carmen, trabajas en una industria en la que los hombres son mayoría, ¿no? Solo el 28% de los gestores a nivel global son mujeres y al mismo tiempo solo el 5% de los fondos están liderados por una mujer. Son cifras bajas. Y además, el último estudio de Alpha Female, que es un estudio especializado del sector, dice que el año pasado no hubo progresos. ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí yo creo que al final nosotros lo que vemos es que en las carreras universitarias cada vez hay más mujeres y sobre todo en las carreras financieras. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que hay dos factores que hay que tener muy en cuenta. El primero es que es una carrera de fondo al final ser gestor. Uh-huh. Tienes que pasar la carrera, tienes que hacer una especialidad. En mi caso, por ejemplo, hice una especialidad, un certificado que es CFA, que al final te posiciona a nivel de mirar compañías, de mirar activos. Y aparte de todo eso, o sea, que es ya tiempo, tienes que empezar no tanto como gestor, sino como analista. Con lo cual ya van muchísimos años ahí previos a empezar a gestionar. Y es verdad que eso muchas veces hace que al final los cambios en la vida te hagan derivar por otro camino. Y luego la segunda razón de peso, y lo vemos en muchas economías, es que al final son economías maduras donde los fondos llevan mucho tiempo manejándose por equipos gestores liderados por hombres, que además tienen un buen performance. Entonces es muy difícil entrar ahí en esos fondos. ¿Qué ocurre? Que es verdad que al final las mujeres muchas veces entramos en nuevos fondos de creación que son mucho más nicho, que son mucho más por modas. Uh-huh. Y claro, hay temporadas en las que va bien, temporadas en las que el patrimonio te baja porque se puede poner de moda Japón, abres un fondo de Japón, luego pasan 3 años y esos fondos muchas veces terminan fusionados. Con lo cual es verdad que ahí tenemos un hándicap que yo creo que con el tiempo irá cambiando. Uh-huh. Por otro lado, el estudio relaciona esta falta de presencia femenina con la conciliación y en concreto con la falta de teletrabajo. Dice que hubo avances en relación con la pandemia, ¿no?, relacionados con el teletrabajo y que quizás esa falta de progreso tiene que ver con que esos avances en teletrabajo se han venido atrás, que muchos bancos de inversión están volviendo prácticamente a la presencialidad completa. ¿Tú crees que el teletrabajo es un factor que os ayudaría a vosotras, a las gestoras, a seguir manteniendo esa carrera? Sí, totalmente. Además, es verdad que yo creo que es obsoleto lo de tener una persona de 7 a 7 trabajando o con un horario, pero no solo por las mujeres, sino por los hombres. Al final aquí hay que conciliar los dos, hay que repartir tareas los dos y creo que es la única manera y la única forma que tenemos también para distribuir nuestro tiempo y también por nuestra salud mental, ¿no? Por tener un poco de evasión. Pero por ponerte un ejemplo, nosotros en renta fija, y vosotros lo sabéis, tenemos los discursos de la FED a las 7, 8 de la tarde, dependiendo del cambio de hora. No es lo mismo que yo me pueda conectar desde mi casa, pueda escuchar el discurso, pueda operar desde mi casa que tener que estar presencialmente en una oficina a estas horas. O cuando hay elecciones americanas, que muchas veces tienes que ver los resultados a las 4 de la mañana. O sea, yo creo que es básico, sobre todo en un trabajo como el nuestro, que es 24/7. Uh-huh. De hecho, yo tengo que decir que he hablado con gestores de Renta 4 hombres que estaban en casa, y se oían los niños de fondo. O sea sí, nosotros en ese sentido la verdad es que hemos avanzado bastante. El estudio también revela que han caído los fondos gestionados por una sola mujer a mínimos de todos los tiempos, mientras que se mantienen los fondos gestionados por un solo hombre. Si bien, en cambio, crecen los equipos mixtos. ¿Crees que en realidad es a lo que hay que converger, a equipos mixtos, que eso es una manera buena de funcionar, no solamente de cara a igualdad de género, sino a performance? Yo creo que totalmente, o sea, creo más en los equipos de gestión que en los fondos que son muy de autor, que están ligados a una única persona, porque al final esa persona no es solamente la que decide, tienen siempre un equipo. Y como te decía, es un trabajo 24/7. Yo no puedo estar 24/7 pendiente del mercado, pendiente de lo que pasa. Tengo que tener una serie de personas con las que me sienta cómoda trabajando y que también me ayuden a tomar decisiones. Y es mi caso, o sea, yo cogestiono los fondos con Ignacio Victoriano, llevamos 15 años, como tú dices, trabajando juntos y aparte de pues trabajar, somos prácticamente amigos
Y eso se ve también reflejado en la gestión, porque yo me quedo totalmente tranquila cuando tengo que descansar o cuando tengo algún evento y no puedo estar pendiente, y está él y él le pasa lo mismo. O sea, creo que al final sí que influye en el performance. ¿Y cómo es al final esa relación con un cogestor, ¿no? El hecho de lo que estás comentando, ¿no? Y al final, pues tantas horas juntos, tantas decisiones juntos. Pues la verdad es que nosotros en ese sentido trabajamos muy, muy bien. De hecho, por ejemplo, el teletrabajo en nuestro caso fue súper fácil porque llevamos tantos años trabajando juntos que es que era sencillísimo. O sea, no tuvimos que amoldarnos de ninguna manera. Al final cada uno también tiene su parcela de especialización, por lo menos en nuestro caso, pues bueno, Nacho quizá temas de bonos financieros, es verdad que él controla mucho más, yo a lo mejor de algunos corporativos, macro nos pasa igual, no siempre tenemos la misma opinión y eso también muchas veces hace que seamos más prudentes a la hora de elegir una estrategia y muchas veces aciertas. Entonces es verdad que al final cada uno tiene su parcela y sobre todo yo creo que lo más importante es que cuando tú no puedes estar pendiente porque te puede pasar un evento o porque necesitas vacaciones, necesitas un fin de semana largo, tener una persona con la que estás totalmente tranquilo. En todo caso, la situación en España es relativamente buena comparado con otros vecinos, ¿no? En el mismo estudio se dice que en España son un 21% de mujeres, que a mí me parece poco, pero es que en Francia son un 18% y en Alemania un 7%. Un 7 de gestoras. ¿Por qué crees que España, dentro de esta situación, destaca respecto a otros países? Y te diría que Alemania, gracias a Dios, es un 7, porque ha subido un 1% en el último año, o sea que bastante bien. No, en ese sentido yo creo que es por el tema de la madurez de la industria, lo que hablábamos antes. En Alemania llevan muchos años con la gestión de fondos, claro. Son fondos que ya tienen mucho histórico y que hay hombres al mando de esos fondos y todavía te queda tiempo hasta que vayan dejando hueco. Y aquí en España, y te hablo de mi caso personal, yo hace 15 años se estaba empezando a formar lo que es el equipo de gestión de renta fija. Bueno, claro. De renta fija y de renta variable en la gestora. Eran fondos mucho más pequeños, hemos ido ganando volumen y yo tuve la oportunidad de entrar ahí y de formar. Justo. Y creo que en España lo que ha pasado en los últimos años es que se han ido montando muchas gestoras más pequeñitas o gestoras grandes han ido ampliando la gama de fondos. O sea, es verdad que esa oportunidad yo creo que ha hecho que el talento, tanto femenino como masculino, pero en este caso las mujeres que hemos empezado a tomar el paso no de formación más fuerte, hayamos podido entrar mucho más rápido. Muy interesante lo que cuentas. ¿Y crees que la paridad llegará a esta industria o esta generación ya no lo vamos a ver? No, y en eso soy positiva. Yo creo que sí, porque igual que decíamos hace 15 años yo cuando entré era la única mujer, es verdad que en Renta 4 Gestora ahora mismo hay muchísimas más mujeres, tanto en análisis como en gestión. Tenemos a Elena, que hablábamos antes, Elena Rico gestionando un fondo de salud, tenemos a Beatriz Solana también gestionando un fondo de medio ambiente, tenemos a Ana María Conesa con fondos Smart Beta. O sea, es verdad que hemos visto, yo por lo menos de primera mano, cómo han ido cogiendo peso las mujeres en la gestión y cada día lo veo más, con lo cual yo ahí en ese caso quiero ser positiva. Estupendo. Más allá de cuestiones de género también, ya que te tengo aquí, quería aprovechar para preguntarte pues un poco sobre gestión, sobre mercados, sobre fondos. Estamos ahora en un momento de impasse, ¿no? Los tipos parece que han tocado techo, pero todavía no han empezado a caer. ¿Qué estrategia estáis adoptando en Renta 4 en vuestros fondos de renta fija más conservadores para este momento? Bueno, pues nuestros fondos más conservadores es verdad que lo que hemos hecho antes de que viésemos la subida de tipos, ¿no? Ese techo fue bajar duración. O sea, es verdad que bajamos la duración y teníamos muchos activos que iban venciendo en muy corto plazo, con lo cual lo que intentábamos hacer es al final, bueno, pues ir cogiendo, o sea, aunque tuvieras un primer impacto de subida de tipos, pero ir cogiendo esa subida de tipos. De hecho, en nuestro fondo renta fija 6 meses, que quizás es el más conservador, pues es lo que hicimos, bajar un poco la duración, dentro de que es una cartera que está muy limitada, o sea, es 100% investment grade, tienes una duración máxima de 6 meses, pero es lo único que hemos hecho, bajar un poquito la duración y ahora estamos cogiendo algo más de duración, nos estamos acercando más a los 6 meses. En nuestro fondo de corto plazo, donde tenemos más flexibilidad, porque podemos tener un poquito de high yield, lo que hicimos antes de la subida de tipos fue ir poco a poco rebajando esa parte, porque sabíamos que nos iba a dar volatilidad el crédito. Y lo que hemos hecho es tampoco hacer unas ventas forzadas, sino como eran unas duraciones muy cortas, hemos ido dejando vencer esa parte de la cartera y entrar en lo que son bonos más investment grade, bonos con mayor calidad, de empresas mucho más solventes, porque al final con los tipos altos te pagan suficiente rentabilidad como para tener que incurrir en mayor riesgo. Y tenéis también un fondo que es más flexible. ¿En qué tipo de deuda y en qué sectores estáis viendo valor actualmente para esta estrategia que es un poquito más flexible y que os da más capacidad de gestión activa? Pues tenemos un fondo que es verdad que es Renta 4 Valor Relativo, es un fondo en el que ahí sí que somos nosotros los que decidimos, es totalmente flexible, podemos tener lo que queramos y es un fondo que lo que hemos hecho en los últimos meses
es equipararlo mucho al que te decía del corto plazo. O sea, es verdad que normalmente tiene una cartera de bonos, que ahí se ha equiparado mucho a ese fondo conservador, salvo por una parte que hemos empezado a tomar en noviembre, que es de bonos a muy largo plazo de gobierno. Es verdad que pesa un 5% de la cartera, o sea, no nos hemos querido superposicionar en duraciones muy, muy altas en deuda de gobiernos. Pero es verdad que hemos ido comprando algo pensando pues, no, que la bajada de tipos sí que debería impactar en esas duraciones muy, muy largas. Hemos comprado bonos de España 2071, Francia. Es verdad que tampoco hemos querido incurrir en el riesgo corporativo a ese plazo porque creemos que no está pagado. O sea, es verdad que preferimos gobiernos. Y también estrategias que hemos tomado, porque luego, aparte de esa cartera, tomamos estrategias. Una ha sido descubrir todo el posicionamiento que teníamos en dólares. Teníamos un 5% de la cartera en dólares y hemos decidido descubrirlo por esa disyuntiva que hay ahora mismo entre bancos centrales, ¿no? ¿Quién va a bajar antes tipos? Que parece que vamos a coger nosotros esa carrera por los datos, ¿no? Lo que nos indican los datos, y creemos que ahí lo puede hacer bien el eurodólar. Y para no asumir demasiado riesgo, hemos decidido comprar opciones en niveles de 1,12 de eurodólar, ahora está en 1,07. De manera que si, por lo que fuera, hubiera un giro y el eurodólar se fuera para arriba, bueno, pues también tenemos copado la pérdida, ¿vale? Para no descubrir totalmente. Y en bono alemán a 10 años nos ha pasado igual. Hemos decidido entrar en opciones en las que ahora mismo en marzo, bueno, pues si el 10 años alemán llegase a niveles del 3%, entraríamos con una posición comprada de bono a 10 años alemán, que nos parece que a un 3% Alemania a 10 años estaría muy bien. Entonces, bueno, esas son un poco las estrategias. Pero es verdad que en este fondo, esas son las estrategias hoy, mañana son otras, o sea, viramos todo el tiempo según el mercado. Ya, es que además ha cambiado mucho, porque es que un bono alemán al 3% hace nada, es que nos parecería absolutamente impensable. Correcto. Pues Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos contado un poco tu experiencia como mujer en la industria de la gestión de activos y también habernos dado unas pinceladas sobre cómo ves ahora mismo la situación del mercado de renta fija. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y hasta pronto.